Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. A mí me ha correspondido iniciar esta jornada de ponencias con esta presentación, esta experiencia en relación al uso de la autocoevaluación como un proceso que favorece el desarrollo de competencias transversales. Esta intervención fue realizada en el contexto del proyecto aplicado para obtener el grado de magíster en Pedagogía Aplicada a la Educación Superior y se desarrolló en las carreras del área de salud, técnico en odontología y técnico en enfermería de INACAP Temuco. Bueno, como parte del problema que se consideró para realizar este proyecto, está la observación realizada en la práctica pedagógica acerca de la poca claridad que tienen los estudiantes en cuanto a los procesos evaluativos que están centrados en ellos y que son participativos. Ahora, esta dificultad no solo se observa en los estudiantes, sino que nosotros como docentes no acostumbramos a utilizar estas técnicas o estos procesos en el fondo, porque por un lado no sabemos cuáles son los objetivos reales y además no hemos tenido tan buenas experiencias en su uso, producto justamente de estas observaciones. Los estudiantes tienden a tener mucha subjetividad al valorar su propio desempeño y también el desempeño de sus compañeros. Se dejan muchas veces llevar por esta sensación de que, como no conocen los objetivos de la coevaluación y la autoevaluación, lo utilizan en el fondo como un medio para mejorar en algún porcentaje su calificación. Y por otro lado, específicamente la coevaluación depende mucho de la simpatía, la cercanía que tengan o no con los compañeros a los cuales van a evaluar. Por lo tanto, vamos dejando de lado todos estos beneficios que se han reportado, que se han descrito en cuanto a las modalidades centradas en los estudiantes, las modalidades evaluativas centradas en los estudiantes, y que tienen que ver estos beneficios con el desarrollo de habilidades interpersonales. Tenemos que evaluar a un otro y por lo tanto eso implica hacerlo desde una mirada más bien objetiva, en un contexto ético, ¿no es cierto?, manejando la actitud que yo puedo tener frente al otro. Pensamiento reflexivo, para poder evaluarme y evaluar al otro, tengo que reflexionar acerca de lo que he realizado. Crítico e independiente, esto es señalado, ¿no es cierto?, por Ibarra. Por lo tanto, la pregunta que nos surge es, ¿la autoevaluación y la coevaluación permite favorecer el desarrollo de competencias transversales? Específicamente, esta intervención se realizó con estudiantes de las asignaturas de bioética y legislación, de técnico en enfermería y competencias de empleabilidad en técnico en odontología. Ahí hay algunas fotos de mis estudiantes, ahí estoy yo con su compañía. Bueno, ahí está el contexto de aplicación. Se consideraron las competencias declaradas en ambos descriptores, ética profesional, ¿no es cierto?, en el nivel de actúa autónomamente, demostrando responsabilidad y respeto al cumplimiento de sus tareas y compromisos, que básicamente se observa en la entrega de trabajos a tiempo, en desarrollar los proyectos que se les plantea, pero que luego ellos lo tienen que transferir en sus prácticas profesionales y posteriormente en su desempeño laboral en cuanto al cumplimiento de protocolos, de reglamentos, de atención, ¿no es cierto?, al usuario, etc. Pensamiento crítico, fundamenta opiniones personales, esto está muy ligado con el proceso de auto y coevaluación. No solo nosotros tenemos que asignar una nota o una calificación, sino que además tiene que estar fundamentada. ¿Por qué yo me asigno o asigno a mis compañeros esa calificación? Esto tiene que ver con bioética. Y compromiso y autogestión vinculados con la asignatura de competencias de empleabilidad. Compromiso asume tareas y responsabilidades con calidad, considerando el impacto de sus decisiones, oportunidades de mejora y necesidades de su entorno laboral, que lo vamos a potenciar con esta acción de mirar mi desempeño, mirar mi actitud en relación a la tarea encomendada, y la autogestión en términos de gestionar tareas de aprendizaje, las encomendadas en la asignatura, para responder a metas académicas y profesionales encomendadas, movilizando sus propios recursos. Para poder movilizar nuestros propios recursos es necesario tener un pensamiento reflexivo, tener autoconocimiento y poder direccionar los aprendizajes que vamos desarrollando. Bueno, el objetivo general de la investigación
es favorecer el desarrollo de competencias transversales de los estudiantes por medio del uso efectivo de autoecoevaluación. La autoecoevaluación como un proceso de apoyo, no como un único proceso que va a concluir en el desarrollo de estas competencias. Para esto debemos lograr primero realizar un diagnóstico para conocer la percepción que los estudiantes tienen en relación al uso y su experiencia en cuanto al uso de autoecoevaluación. Luego implementar efectivamente el uso de la auto y la coevaluación. En este caso se utilizó en una actividad de aprendizaje basado en proyectos que desarrollan los estudiantes en ambas asignaturas y que se lleva a cabo en la última unidad, por lo tanto nos da todo un proceso, digamos, para poder implementar el uso de autoevaluación. Evaluar el uso de auto y coevaluación de los aprendizajes basados en proyectos y retroalimentar el sistema evaluativo. Como fundamentación teórica, como base de esta actividad, partimos de la idea que las instituciones de educación superior han tenido que modificar su quehacer y realizar un rediseño de los programas que están ofreciendo. Esto debido a las exigencias del medio laboral. Antes, los programas de estudio se hacían más bien a puerta cerrada, en términos de lo que un grupo de académicos creía, pensaba, ¿no es cierto?, en función de su propia experiencia, que los estudiantes debían conocer. Hoy día los programas de estudio se hacen respondiendo a las exigencias o las necesidades declaradas por el entorno laboral. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué competencias, no solo técnicas, sino que transversales, ¿no es cierto?, requieren los técnicos, los profesionales para insertarse en este mundo laboral? Ahora, esto es porque en el fondo las organizaciones, empresas o instituciones de salud en este caso, necesitan reducir el tiempo de adaptación que los colaboradores o los funcionarios van a tener. Hay estudios en el área organizacional que muestran que el periodo de adaptación de una persona a un cargo, aun cuando tenga experiencia previa en las funciones, puede ir de 3 meses a 1 año o más, dependiendo de la complejidad que el cargo tiene. Por lo tanto, para las organizaciones laborales es fundamental que estos colaboradores que ingresan traigan ya un desarrollo mucho más amplio, mucho más profundo de ciertas competencias, y eso es lo que se integra en los programas de estudio. Ahí tenemos entonces el modelo basado en competencias, que está respondiendo a estas exigencias del medio laboral. Este modelo basado en competencias implica, por un lado, que el desarrollo competencial requiere de retroalimentación constante. Yo no voy a desarrollar plenamente mis competencias si no tengo retroalimentación. Una retroalimentación que me puedo brindar yo a través de esta reflexión, de esta observación, de mi propio quehacer, de mi propio desempeño, pero también la retroalimentación de mi entorno. Permite la evaluación basada en competencia que el estudiante reciba esta información, de manera de poder direccionar mejor el desarrollo de sus competencias, y que lo vemos, ¿no es cierto?, en los descriptores de las asignaturas en cuanto a la declaración de aprendizajes esperados, que los estudiantes deben conocerlo, los criterios de evaluación, la ejecución de la actividad en términos de qué es lo que el estudiante debe hacer, y la retroalimentación de los resultados. En cuanto al aprendizaje basado en proyectos, este se describe como una actividad que va a impulsar un desarrollo de las competencias que son claves al poder movilizar un verdadero aprendizaje activo, cooperativo, centrado en quién aprende, que es fundamental en el modelo educativo, ¿no es cierto?, de INACAP, y asociado con un aprendizaje independiente, porque es el estudiante quien debe hacerse cargo de su propio aprendizaje, y además motivador. De manera tal, ¿no es cierto?, que los estudiantes a través de la formación por competencia deben prepararse para asumir como parte de su desarrollo profesional, pero también como parte de su autorrealización como personas, digamos, a lo largo de la vida, la valoración de los otros, sus compañeros, sus pares y del docente. Los estudiantes habitualmente están muy acostumbrados por trayectoria, digamos, a lo largo de todos estos años en la educación básica, media, luego superior, a que sea el docente quien los evalúa. Por lo tanto, eso lo aceptan muy bien, incluso de alguna manera lo desean, que sea el docente el que evalúe. Cuando uno les presenta esta idea de que van a ser evaluados por otros, se asustan y no saben muy bien a qué se enfrentan. Sin embargo, ese ejercicio de ser evaluados por los pares les va a permitir justamente recibir retroalimentación desde otra mirada y manejar información necesaria
para lograr o desarrollar su autoformación, su aprendizaje. Acá tenemos algunas competencias entonces que van a ser favorecidas por el uso de estas metodologías, estos procesos evaluativos. El autoconocimiento, mirarme, reflexionar, qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde debo ir, qué es lo que se espera que yo aprenda. Por lo tanto, yo puedo dirigir mi conducta en términos de aquella meta que debo alcanzar, pero a partir del autoconocimiento, pensamiento reflexivo y la autorregulación. Bueno, Gimeno plantea que para desarrollar al máximo las habilidades, nosotros les pedimos a los jóvenes que asuman la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, incluyendo la evaluación de los mismos. Y en relación a este punto, don Antonio Bolívar, que nos acompañó ahora en la mañana, plantea que esto le va a permitir a los estudiantes tener una gran cantidad de información, pero que no solo van a ser capaces de buscar esa información, sino que además van a ser capaces de transferirla y utilizarla en otros contextos, no solo en el contexto de la clase o de la asignatura. Y eso es fundamental, porque nosotros lo que queremos en el fondo es que lo que vayan desarrollando los estudiantes lo puedan transferir posteriormente a su desempeño laboral, que no se quede solo en las paredes del aula o del laboratorio, ¿no es cierto? Ahora, Gimeno y Gallego plantean que la evaluación tiene grandes beneficios en el desarrollo de competencias. Por un lado, el análisis del producto. El producto puede ser algo tangible o puede ser, ¿no es cierto?, una acción, una actitud que el estudiante desarrolla. Incrementa el aprendizaje porque nos permite visualizar puntos fuertes y puntos débiles y, por lo tanto, acortar esa brecha, digamos. Pensamiento crítico y comportamiento ético es fundamental. El comportamiento ético en la autoevaluación lo vemos en términos de ser objetivos, de colocarnos una calificación en función de lo que realmente hice y tomarlo como una medida de mejora. Por otro lado, Ibarra plantea que la coevaluación, la evaluación desde los pares, favorece el desarrollo de estrategias interpersonales, tengo que relacionarme con un otro, y esto especialmente cuando los estudiantes tienen la posibilidad no de hacer una evaluación o una coevaluación en una pauta y entregarla, sino que cuando tienen que hacerlo cara a cara con el otro. Capacidad de realizar juicios y evaluar, pensamiento crítico reflexivo para lograr esa objetividad, autosuficiencia y dirección de los propios aprendizajes desde la persona que ha sido evaluada por sus pares. Motiva el pensamiento, el aprendizaje y la confianza de los estudiantes. Estos días hemos escuchado bastante acerca de la confianza y la coevaluación es uno de los elementos que nos permite ir desarrollando esa confianza en el grupo de pares. Bueno, en cuanto a la implementación en sí misma de la actividad, el objetivo general fue realizar una autocoevaluación en los aprendizajes basados en proyectos de una manera efectiva, regulando este sesgo, ¿no es cierto?, de subjetividad o de emocionalidad. En cuanto a los objetivos específicos, reconocer los objetivos de la auto y la coevaluación, comprender los beneficios que tiene estas modalidades en el desarrollo de competencias y realizar finalmente la auto y la coevaluación en el contexto de un aprendizaje basado en proyectos. Las etapas de la implementación. Primero se realizó un diagnóstico a través de un grupo focal en el que los estudiantes fueron planteando a partir de una pregunta inicial, digamos, su visión y su experiencia acerca de la auto y la coevaluación. Son más cercanos a la autoevaluación, la coevaluación la verdad que no la conocen. La autoevaluación algunos han tenido anteriormente la oportunidad de realizarla en las prácticas clínicas, por ejemplo, por lo tanto ahí están un poco más cercanos. Luego se desarrolló la implementación con un periodo de inducción, entregando información a los estudiantes acerca de estos métodos evaluativos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus beneficios, la aplicación de la auto y la coevaluación y la evaluación del uso, ¿no es cierto?, de auto y coevaluación a través de entrevistas de seguimiento. Bueno, aquí yo traje unas fotos, no se ven muy bien en realidad, pero estas es evidencia de lo realizado en bioética y legislación. En la última parte de la asignatura se les solicita a los estudiantes que realicen un taller de promoción de virtudes del cuidador. A cada grupo se le asignan 2 virtudes, ellos tienen la posibilidad de cambiar una de acuerdo a sus intereses, a lo que les resulte de pronto más pertinente, y tienen que desarrollar esta actividad en función de una pauta, pero tienen libertad en términos de qué acciones van a llevar a cabo. La verdad es que ahí surge toda la creatividad que tienen los estudiantes y es una actividad que resulta ser muy bonita y muy efectiva. Una vez que ellos han desarrollado la promoción,
Cada uno evalúa su propio desempeño con una pauta preestablecida basada en los criterios de evaluación y los aprendizajes esperados, y además evalúa el trabajo de sus compañeros. Y eso tiene un porcentaje, se le asignó un 30% de la nota de este ABP, para que tuviera más peso, porque a veces uno asigna un 10% pensando en que van a ser muy subjetivos, pero ese 10% en realidad, en términos de nota, a ellos no les implica nada. Por lo tanto, un 30% ya es más atractivo. Y además llevamos a cabo todo este proceso para que ellos comprendieran realmente de qué se trata y no se colocaran buenas notas, ¿no es cierto?, para subir su calificación. En cuanto a competencias de empleabilidad, es un proyecto en el que los estudiantes deben realizar un taller de manejo de estrés y aplicarlo a sus compañeros. En el caso de bioética, en alguna oportunidad lo hicimos en los pasillos de la sede de Temuco y resultó una actividad muy potente porque no la hicieron para sus propios compañeros, lo hicieron para todas las personas que transitaban en ese momento por los pasillos. Compañeros de otras carreras, docentes, administrativos, fue una actividad muy, muy bonita. Acá vemos, ¿no es cierto?, a los chiquillos desarrollando el taller de manejo de estrés. La forma de aplicar la auto y coevaluación es similar a la de bioética. Ellos tienen una pauta, una escala de apreciación, desarrollada en función de los criterios de evaluación, de los aprendizajes esperados, evalúan su propio desempeño en función del proceso del taller y evalúan a los pares. Bueno, una vez recogida la información, el grupo focal de diagnóstico, luego se hace entrevista de seguimiento, llevé un diario, ¿no es cierto?, de registro de observación para ir anotando todas aquellas observaciones que surgían en este proceso. Luego se hizo una reducción de la información en cuanto a análisis de contenido y la exposición de los datos que conllevan luego a las conclusiones. Acá en este gráfico podemos ver que una vez realizado el proceso, los estudiantes son capaces de identificar claramente el procedimiento de auto y coevaluación, ya saben de qué se trata, ¿ya? Hay un reconocimiento de objetivos con algunas pequeñas dificultades, especialmente en el caso de técnico en enfermería, aun cuando ellos tienen más cercanía con el procedimiento, pero todavía, ¿no es cierto?, los objetivos no se cumplían en un 100% en cuanto a reconocimiento. Identificación de los beneficios, vemos que hay un logro un poco más bajo, todavía les cuesta entender cuáles son los beneficios, pero está puntualizado en términos de me queda claro que ayuda a que yo desarrolle ciertas competencias, pero no me queda claro por qué ni cuáles son precisamente esas competencias. Reconocen plenamente las dificultades del proceso, en términos del desconocimiento que tenían, de este sesgo, de tratar de influir en mi nota, evaluándome positivamente sin ser objetivo. En la coevaluación, evaluar mejor a mis amigos y a los otros con los que no me llevo tan bien, a lo mejor colocarles una calificación más baja independiente de la calidad del trabajo realizado. Y también reconocen muy bien el contexto de aplicación, por lo tanto, los objetivos se lograron bastante bien para hacer una primera instancia en la que se ha sistematizado esto. Bueno, como conclusión entonces, se pudo demostrar que los estudiantes pueden reconocer estos procedimientos y los objetivos del mismo una vez que le han sido explicados con claridad. Todavía nos falta un proceso más largo en el que ellos puedan no necesitar esta inducción, sino que ya tener internalizado en qué consisten y cuáles son los objetivos del auto y la coevaluación. Se observa que los estudiantes comprenden los beneficios con estas dificultades que comentaba, en términos de reconocer cuáles son las competencias puntuales que se ven favorecidas y por qué se ven favorecidas esas competencias, por lo tanto ahí hay un punto para trabajar más adelante. Se evidencia que los estudiantes son capaces de realizar la auto y la coevaluación con mucha objetividad, en este contexto de los aprendizajes basados en proyectos, y una vez que han comprendido los objetivos y beneficios de esto, están dispuestos a ser evaluados, lo que al principio les costaba, pero ahora ya están dispuestos en la medida que ellos perciban que van a ser evaluados de manera justa, digamos, de manera objetiva. Se evidencia que los estudiantes reconocen que las emociones influyen en la decisión de evaluarse a sí mismos o evaluar a sus pares de una manera objetiva, acorde a las competencias que se ha observado desplegadas o no. En cuanto a las reflexiones, es importante socializar este sistema evaluativo.
probablemente ustedes en algún momento han utilizado autoevaluación y coevaluación, pero el error quizás que uno comete es aplicar estos instrumentos o pedirle a los estudiantes que evalúen y se evalúen, pero sin profundizar, sobre todo en términos de los objetivos y los beneficios. Y ese es un punto que debemos resaltar. Los estudiantes requieren hacerse cargo de su proceso de aprendizaje, pero tiene que ser un proceso que para ellos sea significativo, que no sea solo por cumplir en términos de lo que el docente está pidiendo, sino que ellos comprendan cómo los va a beneficiar hacer este proceso reflexivo, analizar su propio desempeño, poder mirar a sus compañeros en términos de lo que han realizado, porque posteriormente cuando ellos se inserten en el campo laboral, en las instituciones, van a tener, no necesariamente de manera formal, pero van a tener que estar constantemente haciendo autoevaluación, todos los días, en términos de cómo han realizado los procedimientos, en términos de cómo es su vinculación con el usuario, por ejemplo, y además colaborar en cuanto al trabajo en equipo, entregando retroalimentación a sus colegas, digamos, a sus pares. Por lo tanto, es importantísimo socializar el proceso, de alguna manera derribar estos mitos que existen, esos mitos que nosotros como docentes de pronto tenemos internalizados y los estudiantes también. Considerar el uso de estas estrategias quizás de manera formativa, pensando en este caso que son estudiantes de nivel técnico, que son carreras cortas, digamos, no es tanto el tiempo que tenemos. Por lo tanto, comenzar, por ejemplo, con autogestión primer semestre de manera formativa, con una tutoría o un acompañamiento muy directo del docente, para que actúe como facilitadora en el fondo de este proceso reflexivo y crítico. Luego, ¿no es cierto?, en competencias de empleabilidad u otra asignatura que puede ser perfectamente una asignatura de especialidad como es bioética u otra, que los estudiantes ya puedan hacer la autoevaluación y la coevaluación sin ese acompañamiento tan directo del docente. Y finalmente, en otra instancia, que ellos puedan brindar la retroalimentación de la coevaluación realizada cara a cara con sus compañeros. Eso ya sería como el nivel más avanzado y que favorecería probablemente mucho el desarrollo de estas competencias que se han declarado en los descriptores de las asignaturas. Por lo tanto, se percibe la necesidad de considerar más tiempo para aplicar esta intervención de manera tal de que los objetivos se logren plenamente y de manera significativa. Se requiere mejorar el método de evaluación de cumplimiento de hipótesis. Esa es una reflexión en términos del proyecto en sí mismo, en términos de que es necesario generar otros instrumentos que nos permita una evaluación más objetiva del cumplimiento de la hipótesis en términos de realmente se está favoreciendo el cumplimiento o el desarrollo de competencias, cuáles son esas competencias. Eso es algo que quedó, digamos, para trabajarlo posteriormente. Y además, como reflexión, se requiere conocimiento y experiencia a la implementación de investigación-acción. No siempre nos resulta fácil, especialmente porque nosotros tenemos una tradición como docentes vinculada a la docencia directa en aula, pero no a la investigación. Y muchas veces por nuestra formación profesional tenemos más cercanía con una investigación más dura, del dato duro, más estadística. Y por lo tanto necesitamos fortalecer esas habilidades investigativas en cuanto a la investigación-acción, a la implementación, a la metodología, de manera tal de que podamos favorecer la incorporación de innovaciones que sean atingentes y efectivas, especialmente en cuanto a esta temática, que es la autoevaluación, que quizás es un recurso que se está desaprovechando un poco. Pero como hemos visto, da resultados, pero lo debemos implementar en un proceso sistemático y muy socializado con los estudiantes. Y muchas gracias.